¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en otra edición de Entrevistas CNN. En esta oportunidad les cuento que la Fundación Carlos Vial Espantoso, que es una organización que promueve las buenas relaciones laborales, está cumpliendo 25 años de existencia ahora en octubre y están desarrollando distintas actividades en este contexto. Uno de sus principales conferencistas de una de estas actividades es el neurocientífico Mariano Sigman, quien nos acompaña en este momento también ahora en CNN Chile. Mariano, muchas gracias por tu tiempo y por esta conversación. Un gusto estar aquí, otra vez. Otra vez, sí. Te hemos tenido varias veces acá en CNN. Para poder comenzar esta conversación, bueno, yo ya les contaba a quienes nos ven y nos escuchan que esta fundación tiene como uno de sus objetivos principales promover las buenas prácticas laborales. Una de tus áreas de estudio precisamente es la neurociencia de las decisiones. Sabemos que una organización, como muchas otras instancias, se mueven con la toma de decisiones. ¿Cuáles son los factores que operan en este proceso y, bajo tu perspectiva, las organizaciones están conscientes de cómo funciona el proceso de toma de decisiones? No, yo creo que no solo no están conscientes de cómo funciona el proceso, sino que ni siquiera están conscientes de muchas decisiones que toman. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros mismos, no? Nosotros tomamos, no sé, decenas de decisiones por día. Algunas muy simples, dónde cruzas una calle, si en el medio, en el semáforo, si vas por un camino o por el otro. La mayoría de esas decisiones no las razonamos conscientemente, por lo menos, suceden simplemente. Y este ejemplo es un poco nimio, pero muchas de esas decisiones son realmente importantes. Y algunas de ellas pasan un poco no al azar, pero sin que nosotros tengamos enorme injerencia sobre el destino que toman. Hay muchos hábitos, hay decisiones que ni siquiera sabemos que tenemos la capacidad de tomar. Y entonces muchas veces el tomar conciencia de esto, otra vez como persona o como organización, de cuál es el espacio de decisiones que puedes tomar, cuáles son las opciones que tienes, cómo esas decisiones definen cómo te vinculas con la gente, con tus empleados, con tus clientes, cómo te quiere mostrar, qué quieres ser, cuáles son tus objetivos, cuál es tu razón de ser. Cada una de esas cosas en la justa medida. Si uno se pregunta todo esto todo el tiempo, no avanza. Pero cada tanto preguntarse para qué uno hace lo que hace y qué tipo de decisiones tiene que tomar, nos ordena en darle cauces a nuestra vida. Eso falta. Me imagino que no solamente a nivel de organizaciones, sino que también como seres humanos en general. Mira, a mí me gusta, hay una historia de una película muy vieja de Guy Guian. Era una pareja que se casan y cada año se encuentran en el mismo sitio en el que se habían casado, se separan por un instante y deciden si quieren casarse o no. Y me gusta este ejemplo porque justamente toma algo que en toma de decisiones es muy conocido, que es lo que se llama las decisiones por defecto, que es que tú sigues salvo que algo pase, ¿no? Claro. Y ellos lo que querían era que estar juntos sea una decisión que tomaban cada año, y no algo que era simplemente la inercia de que no se atrevían o no querían pensar, o la rutina establecida de un hábito. Entonces, de la misma manera, tú puedes pensar que cada tanto una persona o una organización puede parar y decir, bueno, el camino el que he tomado, es el que quiero seguir andando, quiero abrirme a otros mercados, quiero crecer, al revés, quiero salir de esa idea de lo que tengo que hacer es crecer y mantenerme más pequeño, quiero reciclarme de una manera u otra, miro hacia adelante y veo que dentro de 10 o 15 años pasarán algunas cosas y quiero tomar decisiones ahora para prevenir lo que pueda pasar. Cada una de estas cosas requiere salir de lo que se conoce como la inmediatez del presente. Es lo que sucede en la rutina vertiginosa de cada uno de nuestros días y tratar de alguna manera casi ver nuestra vida en tercera persona. Eso es lo que se llama el ejercicio de metacognición, es el ejercicio de pensar sobre nuestros propios pensamientos. Una vez más, parar cada tanto, tener esas instancias en las que tienes alguien con quien conversar, alguien que te pueda indicar que algunas cosas que estás haciendo quizás van en el camino errado, por lo menos que tengas que revisarlo, y poder tomar decisiones a tiempo, antes de que sea tarde y uno tenga que dar un volantazo demasiado grande. En general corresponde una vida sana, tanto en la vida de un individuo como en la vida de una corporación. ¿Cómo se nota quizás un poco más esa diferencia en una organización, en una corporación, entendiendo que muchas veces estas decisiones también operan desde esa inmediatez? Porque el proceso productivo en el cual también estamos inmersos hoy en día funciona de esa manera. En general casi toda la vida funciona así, ¿no? A mí el ejemplo, nosotros los científicos trabajamos mucho con médicos y ahí era casi como una especie de estas dos cabezas que están pensando en tiempos muy distintos. El médico piensa en la inmediatez del presente, tiene un paciente al que tiene que salvarlo, de repente le vienen 7 pacientes. Es como que no tiene tiempo para hacer nada más que lidiar con aquella cantidad de cosas que le están aconteciendo. El científico puede darse un lujo
de por un momento pensar cómo serán las cosas, qué tal si las cosas fuesen distinto, qué tal si esta idea que hemos tenido siempre en realidad está equivocada. Y hay cierto virtuosismo, hay como una idea que pasa mucho más en los países sajones que en los países latinos, de que se juntan los médicos con los científicos. Y cada uno le aporta a otro un combustible necesario. El científico le da esta idea de poder mirar para adelante, cuáles son las preguntas que van a venir. A veces le da cierta esperanza de darle ciertos protocolos que hoy todavía no existen, pero que pueden existir. Y el médico le da al científico algo que quizás es mucho más importante, que es realidad. Hace concreto las preguntas que se hace, le trae las preguntas relevantes. Entonces, aquí se separan en dos oficios, algo que en las corporaciones sería bueno también que ocurran en su justa medida. Existen estas ideas. Puedes pensar que, por ejemplo, un consejo es un momento en el cual de repente una corporación trae a alguna gente de afuera, Claro. trae gente de distintos lugares, se reúnen en una mesa muy protocolar. Lo que pasa es que estos ejercicios son bastante menos efectivos porque hay ciertos procedimientos que son necesarios para parar y repensar o para decidir qué es lo que queremos decidir, que muchas veces en el tumulto de estos consejos es muy difícil que funcionen. De todas maneras, se genera también esa tensión propia de esos espacios que quizás están pensados un poco desde otra perspectiva. Mariano, ¿cómo impacta todo ese proceso tan complejo de la toma de decisiones en la construcción finalmente de las confianzas al interior pensándolo por ejemplo en las organizaciones? Sí, la confianza es una construcción muy sofisticada y muy compleja que reúne un montón de ingredientes y que toma muchas acepciones distintas. En última instancia, la confianza es una suerte de estimativo que nosotros hacemos de alguna probabilidad. Cuando tú confías en una persona, lo que estás diciendo es bastante improbable que esta persona me traicione, o es bastante probable que no lo haga. Cuando tú tienes confianza en que te va a ir bien en un partido de algo, estimas que la probabilidad de que te vaya bien es bastante alta. Cuando una corporación o una institución tiene confianza en sí misma, que es otra idea, uno puede tener confianza en uno, confianza en los demás, estima cuando lanza algo otra vez que hay alguna probabilidad de que eso pase. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si algo nos ha enseñado la psicología experimental es que todos, matemáticos, carpinteros, artistas, músicos, da igual qué oficio tengas, hay algo en el cerebro humano que es que se nos da muy mal calcular las probabilidades. Y por eso mismo somos todos en general bastante erráticos y algo imprecisos cuando asignamos la confianza. Algo que casi todo el mundo conoce. Muchas veces nos tenemos, por ejemplo, ejemplos de esto. Una persona que dice, no, yo puedo mandar un mensaje mientras conduzco que no pasa nada. Eso es un exceso de confianza donde hay una incapacidad de ver que algo es mucho más peligroso de lo que en realidad uno estima. O al revés, el ejemplo contrario, cuando una persona tiene miedo de subirse a un avión porque no le da confianza, y parece razonable que ese bicho tan grande, tantas toneladas, esté durante tanto tiempo flotando en el cielo. Sin embargo, eso es erróneo, porque si uno hace la cuenta correcta de la cantidad de aviones que suben y la cantidad de accidentes que hay, la probabilidad de que pase algo es extremadamente baja. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque una vez que uno entiende, y esto el que mejor lo contó fue el premio Nobel de Economía, pero un psicólogo experimental, Daniel Kahneman, una vez que uno entiende que la manera en la cual uno asigna confianza a los demás y a los otros está distorsionada por todo tipo de sesgos, empezamos a tener procedimientos de control y de cambio para revisar nuestra asignación de confianza en aquellas situaciones en las cuales son muy importantes. Por ejemplo, en un médico, quieres hacerte un tratamiento y dices, yo confío en este. Es importante que te des cuenta si confías en ese porque tiene un aspecto agradable, que eso no es tan importante para que sea buen médico o no, o si porque conoces su trayectoria como médico y sabes que ha realizado estas operaciones bien, o porque hay algo que te ha dicho que a ti te da seguridad respecto de cómo tú quieres abordar ese procedimiento. Entonces, otra vez hay pocas situaciones en la vida que son bastante decisivas en las que tenemos que parar y preguntarnos la manera en la cual asigno confianza o desconfianza, ¿es correcta o me está embarcando en caminos para decisiones muy importantes en las cuales en realidad no tendría que embarcarme? Claro, se entiende el punto. Mariano, en ese sentido también, quedándonos con el concepto de la confianza y con esta complejidad quizás de su construcción, en otras conversaciones y entrevistas tú también has dicho algo vinculado al liderazgo, que es en relación al liderazgo no gana quien va pretendiendo saberlo todo, sino que quien va poniendo en duda el valor. ¿Cómo juega también eso en relación a los tipos de líderes que estamos viendo actualmente? Bueno, hoy los líderes que encontramos son líderes que tienen una suerte de patología de confianza, es decir, que expresan una ausencia completa de duda, están seguros respecto
de cosas muy difíciles, de un tratamiento médico, de si una droga hace un efecto o no en algo, de asuntos de políticas públicas o de política laboral, o incluso muchas veces de modelos económicos. Es muy difícil que tú veas a un ministro de Economía que diga, mira, tengo este modelo que creo que es probable, pero en realidad puede fallar por esta cantidad de asuntos. Una parte de eso es comprensible, porque hay veces que el líder tiene que transmitir seguridad y confianza, porque si no lo hace, el resto de la gente duda, y entonces hay una suerte de profecía autocumplida. Claro. Entonces hay una parte de la transmisión de confianza de ciertos líderes políticos y económicos que es necesaria. Pero hay una suerte, como te digo, de exceso de eso, y eso es un asunto de nuestros tiempos. Eso no ha sido siempre así. Ha habido en otros momentos de la historia grandes pensadores, grandes líderes que han hecho un ejercicio muy distinto del razonamiento, donde lo que hacen es un elogio de la duda, y hacen un elogio de la complejidad, y hacen un elogio diciendo, bueno, este es un problema difícil y creo que tenemos que hacer esto, pero también es importante entender que hay otros matices y que hay otras visiones y que hay otros registros de cómo pensar este problema. Y muchas veces eso genera empatía. Eso genera la empatía de alguien que se siente identificado en ese lugar, que ve en ese esfuerzo por pensar un líder que de alguna manera puede llegar más lejos, que ve, por ejemplo, ahora volvamos del caso político al caso del mundo corporativo. Para una persona que trabaja con un líder, que ese líder todo el tiempo te muestre que sabe todo y que por ende tú sabes mucho menos que él, es apabullante. Y muchas veces te quita la oportunidad de brillar, la oportunidad de estar motivado, la oportunidad de mostrarlo, las ganas de hacerlo. En cambio, un líder que de repente tú le dices algo y te dice, tienes razón, esto no lo había pensado. Fíjate, es muy distinto, no está expresando, no es alguien que apabulla por la confianza, sino que es alguien que apabulla por su capacidad de justamente ver las diferencias, de entender que hay elementos sobre los cuales puede conocer más. Pero en eso da entidad a otras personas que se crecen, que pueden dar oportunidades. Lo que pasa en general en el mundo del liderazgo, que eso es muy parecido a lo que pasa en el deporte, en el fútbol, es que la gente trata de matarse diciendo hay que jugar de esta manera. Como jugábamos en Argentina, por ejemplo, había Menotti y Bilardo, ¿no? Y eran como que dividían campos. Pero los dos salieron campeones del mundo. Uno jugando muy defensivamente, otro jugando brutamente al ataque. Lo mismo pasa en el liderazgo. De repente tienes líderes que expresan una confianza abrumadora, que no dudan y que han sido grandes líderes, y otros al revés, que hacen elogio de la duda, que lo que hablábamos recién, que pueden mostrar que una persona les dice algo y eso les hace cambiar de opinión, claro, y muestran el valor de eso, y esos también han sido líderes extraordinarios. Al final hay cierta consistencia y hay cierta oportunidad y cierta situación donde cada una de estas identidades o perfiles se adapta mejor, y lo que es razonable y sano en general es por lo menos entender que existen estos modelos. Claro, claro, de todas maneras. Y en ese sentido también, Mariano, ¿cómo cambiar quizás esa percepción o esa idea de líderes que tenemos, o más bien que existen y que los podemos encontrar en distintas empresas, distintas organizaciones? Bueno, de vuelta, hay culturas muy distintas. Hay empresas que tienen, así como hay distintos entrenadores de fútbol, hay empresas exitosas todas que tienen culturas distintas, y hay empresas que no son exitosas que tienen también culturas distintas. Entonces aquí está la primera idea, que es que no basta, la gente piensa que hay una receta para convertirte en un buen líder. Por ejemplo, expresa exceso de confianza, o al revés, sé empático y contemplativo. Con eso no alcanza. Es decir, generar una buena empresa requiere, como decíamos antes, una consistencia, requiere cierta brillantez respecto de cuáles son los problemas, requiere a veces una cierta dosis de suerte, y requiere más un modelo que sea consistente con el problema que hay que resolver. Y eso es una idea clave, que es que uno se adapta a distintas circunstancias. Entonces, hay algo que es profundamente humano, que es nuestra capacidad de cambiar. Lo hemos hecho siempre, nuestra capacidad de cambiar como culturas, nuestra capacidad de cambiar como personas. Nosotros inculcamos eso a nuestros hijos como padres, la capacidad de transformarse, la capacidad de que pueden resolver algo que no pueden resolver, pero después no pregonamos de la misma manera con nosotros mismos. Si uno dice, bueno, yo ya estoy grande para hacer esto, yo esto ya no lo puedo cambiar, esto a mí no se me da bien, yo no sirvo para estas cosas. Entonces, muchas veces, a donde voy con esto es que, hablando de otra idea de liderazgo, muchas veces somos malos líderes de nosotros mismos. Eso es algo que pasa muchas veces en un médico. Un médico cura muy bien a una persona, pero es muy descuidado con su propia salud. Una persona puede ser un enorme líder con un grupo de gente para los cuales expresa entusiasmo y convicción y la idea de que pueden transformarse y cambiar y llegar a lugares impensables, pero es incapaz de insuflarse esas ideas a sí mismo. Entonces me parece que
simplemente recordar esto. Eso es una idea que también ha sido muy profunda en la psicología de los últimos 50 años. Se llama la idea de la mentalidad de crecimiento. El entender que hay cosas que parecen imposibles, pero que en general, muchas veces, no siempre, esas cosas no son imposibles, sino difíciles. Y que solemos confundir lo difícil con lo imposible. Y que en el momento que entendemos eso, damos un paso que nos acerca al camino. No hemos llegado al final. Simplemente ese gesto, esa disposición, es una manera de convertirnos, creo, en mucho mejores líderes de nosotros mismos. Y que, siendo quizás más bien un buen líder de uno mismo, también eso podría ser una proyección, no necesariamente, pero quizás podría acercarnos un poco más a encontrarnos con un líder que quizás lo haga de buena manera porque ya sabe quizás manejarse a sí mismo. Sí, eso es una idea tentadora, pero yo creo que no es cierta, justamente. O sea, es lo que decíamos antes. De hecho, es una idea como aparece en la amistad, decían los griegos, como para ser amigo de otra persona, primero hay que ser amigo de sí mismo. Aparece como todo el tiempo, ¿no? Esta idea de que... Y es una idea como muy natural. Yo creo que es una idea equivocada, justamente. El ejemplo es lo que hablamos antes de los médicos. Hay gente que puede ser muy buen líder de la salud de una persona, pero sin embargo ser tremendamente descuidada con su propia perspectiva. Hemos visto profesores que son líderes en el proceso educativo de docenas de niños, pero que luego con sus vidas han hecho desastres. Psicólogos, terapeutas que pueden conducir o liderar la salud mental de una persona de manera extraordinaria, pero que fallan de alguna manera cuando se trata de su propio diagnóstico. Y dicho sea de paso, muchos de los líderes, esto es una cosa que también está bastante estudiada, tienen vidas muy complejas y muy complicadas. Y de hecho cometen muchas veces errores que son errores para sus propias vidas y errores que eso sí, en algún caso, se irradia y se irradia a la corporación. Déjame decirte uno que tiene que ver con lo que hablamos antes de la confianza. Para poner algo, ahora que me acuerdo, un ejemplo claro. Muchas veces los líderes de compañías o líderes políticos ostentan el que trabajo 22 horas por día, ni siquiera duermo de tanto trabajo. Y yo cuando dicen eso tengo que decirle, mira, si no has dormido los últimos 3 días, no tomes ninguna decisión para la empresa, porque es muy probable que la tomes mal. De hecho, tú no te subirías a un bus en el que el conductor no ha dormido durante las últimas 46 horas. ¿Por qué un presidente debería tomar una decisión de Estado si no ha dormido en 46 horas? Es un poco raro que nosotros entendamos y tengamos el registro de que para tener los impulsos necesarios para tomar decisiones viales, uno tenga que haber dormido bien, tenga que estar en buena forma, tenga que cambiar cada 8 horas, lo hemos entendido bien, y que sin embargo siga habiendo esta tontería que viene otra vez de una falsa ilusión de confianza, la misma que teníamos en el manejo, pero que la hemos erradicado, pero no de otras formas de liderazgo, que es que uno sin haber dormido durante 2 días se convierte en un líder extraordinario y no alguien que es propenso a tomar muy malas decisiones. Claro, y a errar y también con eso quizás causar catástrofes mucho mayores. Choques no de un bus, sino choques de una corporación. Exactamente. Sí. Mariano, volviendo al tema de la toma de decisiones, ¿cómo ves tú la aplicación o la concepción de la importancia de las emociones al momento de la toma de decisiones? Uno podría pensar que en una organización esto pasa más de lado. Es muy común, lamentablemente, ver, por ejemplo, que si un trabajador quizás está pasando por un momento difícil, es considerado una persona quizás débil para poder tomar una decisión importante. ¿Cómo se van articulando en el fondo también las emociones y la toma de decisiones? Algo que son preguntas que me gustan porque traen a ideas que han estado como muy ancladas en el estudio de la neurociencia y la psicología de los últimos años, ¿no? Como que algo que ha estado siempre en la filosofía de la mente es la idea de la dicotomía entre la razón y la emoción. Y algo que ahora queda muy claro es que esas dos cosas se mezclan todo el tiempo, mucho más de lo que uno piensa. Cuando uno está tomando, esto pasa en la vida privada de cada uno de nosotros, uno toma una decisión, pero la tomas en un momento porque estás enfadado y 3 horas después tomarías una decisión completamente distinta. Uno a lo mejor en un restaurante se enfada y no hace algo y luego dice, pero qué tontería, en realidad, ¿por qué he hecho esto? Se enfada con su pareja, se enfada con sus hijos, con sus hermanos. Es decir, tomamos todo tipo de decisiones erróneas porque estamos contaminados por emociones que lo que hacen es cambian cuál es la evaluación de esa decisión. Hay un momento en el cual cambian las prioridades. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hace una emoción? Es que hace que las cosas, los valores de cada una de las cosas que uno pone en juego cuando uno toma una decisión se deformen. Donde a veces hay cosas que están enormemente magnificadas, etcétera, etcétera. Entonces, esto es muy importante otra vez para tomar buenas decisiones. El ejemplo más contundente de esto es donde se supone que están los peritos de las decisiones humanas máximas, que son los jueces. O sea, un juez supuestamente es una persona que está entrenada
justamente para estudiar un caso en un juez penal, en algunos casos particulares, y tomar decisiones que sean lo más ecuánimes y lo más justas posibles. Ese es el ideal de un juez. Pero por supuesto un juez es una persona que un día se ha peleado con su pareja, otro día está preocupado porque tiene una enfermedad, otro día tiene hambre, otro día está contento. Y es muy difícil que cada uno de estos estados emocionales no tiñan o no sesguen las decisiones que toman. Hay un grupo de científicos que hizo un experimento espectacular. En lo que hicieron fue, estudiaron simplemente en jueces que lo que tienen que dictar es libertad condicional. Y lo que estudiaron es la probabilidad de que dicten libertad condicional en función de la hora del día. Y tú dirías, la hora del día no debería cambiar nada, porque al final lo que importa simplemente es el caso. Claro. O sea, que seas libre a las 11 o a las 3 o a las 4 es el azar de qué hora te ha devenido ese caso. Lo que encuentran es lo siguiente, que es que a la mañana son muy proclives a dar libertad condicional. A medida que pasa el tiempo y tienen hambre, se vuelven mucho más severos y dicen, no, tú, libertad condicional no. Y baja la libertad condicional. Comen y una hora después de comer, otra vez, todo el mundo libre. O sea, lo estoy exagerando, por supuesto, pero es un efecto grande, no es un efecto pequeño, que muestra algo que si lo piensas es bastante evidente, que es que la decisión que toma una persona que acaba de comer es muy distinta a la decisión, pero sobre decisiones racionales, puras y gente que son peritos. Entonces, esto es parecido a lo que hablábamos antes. ¿Quieres tomar buenas decisiones? Duerme bien. Está en un estado en el cual no estás intoxicado. Y si estás en esa situación, no tomes las decisiones importantes, ni de tu corporación ni de tu vida. Si estás enfurecido porque algo ha pasado, vale, nos pasa. Pero entonces ten por lo menos la perspectiva de, así como dices, yo borracho no conduzco, bueno, yo en estado de ira no tomo las decisiones fundamentales de la corporación en la cual estoy. Ser consciente también del impacto que al final... Del impacto, y es muy difícil de cambiarlo, pero lo que es fácil de hacer es decir, yo no conduzco. Yo ahora esta decisión no la tomo mañana. Claro. No es el día de mandar este correo. Todo el mundo ha mandado en el trabajo un correo que al día siguiente te arrepientes. ¿Por qué te arrepientes al día siguiente? Porque no tendrías que haberlo mandado. Porque tú estás enfadado, lo quieres escribir, sientes eso, todo eso no puedes cambiarlo. Pero lo que sí puedes cambiar es decir, no es el momento de mandarlo ahora. Es el momento, estoy nublado, yo sé que pienso que es claro y que está bien, pero yo sé, porque la experiencia me lo ha mostrado muchas veces, que por más de que yo piense que estoy viendo con claridad como una persona que va borracha y piensa que puede conducir bien, en realidad no puedo. Y no es el momento de hacerlo. En el fondo, Mariano, para ya también ir concluyendo porque se nos acaba el tiempo, ser conscientes también de que no podemos quizás separar la emoción de la razón del mismo ser humano y que sin duda eso también, teniéndolo en consideración, nos puede llevar también a conocer o a encontrarnos con liderazgos que tomen decisiones de forma más segura y un poco más efectivas dentro de todo. Mariano Sigman, muchas gracias por haber venido a CNN y por esta interesante conversación. Muchísimas gracias a ti. Dejamos hasta acá esta edición de Entrevista CNN. Yo los dejo invitados, por supuesto, a que se mantengan en la sintonía de nuestro canal a través de la pantalla y también a través de todas nuestras plataformas. Que esté muy bien.